Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para y llenar siempre las chapas, la vida viene medio oxidada. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la revista Amartya. No todo es tan facilito como hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los dirigentes. Arrancamos este lunes con todo acá en la M530 y hoy un programa que va a ponerle el punto final a esto. La solución. La señora Julieta Dorio con su cacerola en mano. Me crucé con varios cacerolazos en el camino y dije, sí señor, sí señor. La señora Mariana Collante con nosotros. Buenas tardes, noches. ¿Cómo le va? Días. ¿Durmió la siesta? No, me hubiese gustado. ¿Está preparada para ver el final? No, yo estoy entre la vida y la muerte. Es un gran final. Y una producción especial, un enviado exclusivo desde Río de Janeiro, el señor Nicolás Dulcich. Boa noite, galera. Buen día. Qué lindo idioma. Dios mío. ¿Cómo se dice buenas noches? Dígalo de vuelta. Boa noite. Buenas noches. Hermoso, ¿nos va a contar de su viaje? Llegó al final el viaje, un viaje largo. Llegó al final, lamentablemente. Triste, solitario y final. Y llegamos a Buenos Aires, que es una ciudad muy linda, pero que no es Río de Janeiro. Sí, y no trajo ni alfajores, ni garotos, ni caipirinha. Ese es el momento de la Muy denuncia. feo. Dios, eso, siento los horrible. dardos en el pecho. Victoria Nardone tiene anotado, Sí. ¿sabe cuántos garotos entran en una caja? Ay, qué lindo. Pero escúchame, en serio, ¿verdad? Río de Janeiro, que no lo conoce, hay que recomendarlo. O sea, en otro país, ¿no? Cuando tengamos plata, hay que ir. Se puede ir en micro. Se puede llegar. ir en micro. Se puede llegar. Es un lindo lugar para el exilio. Te queda, ¿cómo? Un lindo lugar para exiliarse. Por ejemplo. Alquilás un yate con 3 amigos. Escúchame, se hace. Vamos a hablar de Río de Janeiro, vamos a hablar de Bolsonaro tan fanático que fuiste justo cuando lo metieron preso. Bueno, tenía que verlo con mis propios ojos. A ver si era verdad. Exacto, y sí, es verdad, es verdad. Vamos a hablar de finales y todos los tipos de finales. El final que le acaba de propinar al señor Bolsonaro. Veremos cuánto tiempo dura ese final. Apuestas, pero eso en un ratito nada más. Vamos a hablar de finales pasajeros, finales de películas. Finales anunciados. Spoilers. Vamos a hablar de un montón de tipos de finales. ¿Qué nos trajo hoy preparado? Como siempre, variedad y alegoría y metáfora y todas esas cosas. Me gusta mucho porque Capusotto entra muy bien. Siempre. Marida muy bien con cualquier concepto. Es como no sé, como El Padrino, donde la gente que estudia cine sabe que todo lo mejor está ahí en toda la saga. Bueno, Capusotto es mi recurso preferido. Hoy, Revista Amartya te va a tratar el tema del final, fin. Así arranca hoy con este bonita edición. Resulta más fácil imaginar el fin del mundo que suponer la posibilidad del fin del capitalismo. Lo más importante es no eternizar las despedidas. Ya está, se terminó, no tenemos más nada que decirnos. Este Congreso dé un valor distinto a la historia, con la mayoría de sus bloques votando la derogación de la ley de obediencia debida y punto final. Mi meta es no llegar a los 40 con la amargura de haber arruinado mi vida en un trabajo que odio porque fui forzada a elegir carrera a los 15 años. El último clavo del ataúd del kirchnerismo, llegó a decir de estas elecciones Javier Milei, que finalmente se ha convertido en el primer clavo de su propio féretro político. El fin justifica los medios. Se puede mentir para llegar al cargo y luego gobernar en beneficio propio. El imbécil que siempre piensa que está a punto de morir y se graba con el celular. Voy a bajar el cordón, voy a cruzar la calle, quizás en el medio me pueda agarrar un auto, no sé. La vida es tan efímera, quizás me agarre algo en el medio y pueda morir. Teresa, te pido mil disculpas. Perdóname si alguna vez te lastimé y te dije que tu cuerpo me hacía acordar a Tevez. ¡Ahora voy a cruzar la calle! ¡Ay, qué es eso! ¡Correte, boludo! ¡Ese boludo! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!
Hermoso final de este Sí. editado sobre los distintos tipos de finales. Arranquemos por el principio, ya que vamos a hablar de Bueno. finales, si le parece. Esta idea de que es muy difícil pensar el fin del capitalismo y que es más fácil pensar en catástrofes, me parece muy poderosa esa idea. Viéndolo recién en la cadena nacional que hizo el presidente, esta idea de, bueno, esta es la única manera, este es el esfuerzo, como que no hay otro plan, ¿no? Sí, la frase de Thatcher, ¿no? ¿Cómo es? No hay alternativa. Básicamente Claro. es volver a los inicios del neoliberalismo más feroz, y justamente esa frase nació más o menos en la década de los 80, ¿no? De un filósofo que se llama Jameson, y Mark Fisher la retoma y para hablar de realismo capitalista en ese libro, y bueno, se vuelve a ser famosa, pero totalmente, y seguimos en la misma, la estamos repitiendo, pero todavía no podemos imaginar qué futuro queremos, cómo lo queremos, nada de eso. Hay algo que el otro día me charlaba con un amigo y me hacía entrar en razón de que 20 años atrás, hablar de que el capitalismo no funcionaba, no servía, era una discusión más ardua, ¿viste? Ya te trataban rápidamente de cubano, andate de la Unión Soviética, pero hoy hablas con cualquiera de tus amigos, amigas, hablas de su situación laboral, de los pibes en edad escolar, hablas de situación de alquiler o vivienda, dicen, sí, el capitalismo así no funciona. Sí, no digo que mental, ya esté Acá. construida la alternativa, pero hoy es mucho más posible llegar al acuerdo de que esto así no va. Es que como relato fatalista, el capitalismo, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, como gran metarrelato que contrarrestaba a ese capitalismo, se presentó con una efectividad feroz. Claro. En los 90, a comienzos de los 2000, decir una cosa así era ir en contra de esta tesis del fin de la historia, de Fukuyama, de, bueno, listo, ya está. ¿Vieron que no funcionó? Este es el único camino, y cualquier otro relato que intentara siquiera visionar algo distinto entraba en el ámbito de lo irracional, de lo estúpido, de aquello que ni siquiera valía la pena oír. Claro. Pero lo interesante de esta frase, que está bien lo que dice Nico, porque ya se ha recontraescrito y hablado sobre cómo ellos plantearon la idea de la hegemonía y del único camino posible. Lo que plantea esta frase es justamente la pregunta por la imaginación. Bueno, si no somos capaces de imaginar, es muy difícil poder construir esos caminos posibles. Por eso lo importante no es solamente darnos la jactancia de los intelectuales, decir hay otros caminos al capitalismo, sino de poder pensar otros caminos. Fíjate si no cómo tan efectivo es el discurso de Milei, no porque me haya impactado a mí así, pero sí esta idea de, bueno, lo peor ya pasó. Pará, porque tengo una cita de hermoso. esto dice, lo peor ya pasó y ahora vienen los años en los que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse. Esto no lo dijo Milei hoy. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Si yo les digo 1 de marzo de 2018. The Killer. No, le roba el el discurso. inicio de sesión. Pero, chicos, a ver. Copy-paste hace. Es terrible. Igual, déjame decirte que no Dale. estoy de acuerdo con vos Me en encanta. cuanto al capitalismo. No es que el capitalismo no sirve. El capitalismo no marida bien con la clase trabajadora, con los pobres, pero sí marida muy bien con los ricos, con los dueños del mundo. Bueno, sí. Digo, claro. es eso, es un tema de maridaje nada más. ¿Saben De con qué? perspectivas. Claro. Perspectivas regias, gordo. Bueno, y hay distintas formas de ver finales. Ahí en el editado hacías hincapié a esta famosa idea que se le han indilgado a Maquiavelo y es muy injusto. Porque Sí. en El Príncipe no podemos sacar esa conclusión, digo, en el libro que escribe Maquiavelo, que es esta idea de que el fin justifica los medios. Sí, la puse a propósito para que generara discusión en este momento. Ahora, aunque en la vida real, o sea, uno piensa así. Esta Sí, idea de, bueno, yo sí. Ustedes el que fin no tienen justifica los medios. escrúpulos. Ustedes que no tienen escrúpulos, chicos, Absolutamente. perdón. Vamos, Sí, para llegar a fin de sí. mes. ¿Cómo que no? Ahora sí. Para cualquier cosa. Para en la vida. discutir Sí. con su pareja. El fin justifica los Aprobar un medios. examen. Aprobar un examen. Bueno, ahí sí, ahí Ah, sí. ¿ves cómo Mirá empieza? cómo se dan vuelta, ¿viste cómo son? Ahí sí. Pero no podemos. Lo que sí hay que decir que Maquiavelo nunca dijo eso, pobre hombre. Dijo muchas maneras de conseguir el objetivo.
Pero bueno, los finales son parte también de nuestras vidas para dar comienzo a otro. Es muy importante poder finalizar algo, soltar. ¿A usted le cuesta soltar cosas? Es como, yo soy como la manito de bebé. A ver, ¿vieron ¿cómo que la es? manito de bebé agarra y no te suelta, no te suelta? Decí que Bueno. no está Damián, porque si no... Ahí viene el psicólogo. Pero bueno, es importante poder llegar a los finales. Por ejemplo, al final de este bonito bloque, ¿vamos a escuchar música? Escuchemos. Silvio Rodríguez, discazo, Cita con Ángeles, y en este tema que no lo vamos a poder escuchar completo, pero vale la pena introducirse en esta historia de distintas personas, personalidades o momentos donde la muerte y el final no tuvo alternativa, pero que a partir de esas situaciones también nacen cosas nuevas. Estás en la M530, ¿querés comunicarte con nosotros? Lo puedes hacer al 11 3200 0530 y nos podés seguir también por YouTube. Estamos en todas las redes, somos Revista Martia, @Revista Martia, buscanos en Instagram, me gusteanos, seguinos, que no nos vas a encontrar. Y ahora sí, nos vamos a finales sorpresivos. Como si no, cayó la noticia, el señor estaba en medio de una juerga, pero desde el lugar, estoy hablando de allí Brasil, pero la noticia de los 27 años de prisión para Jair el Mesías Bolsonaro. 27 años y meses. Le dieron unos Le meses. dieron un par de meses por las está bien, dudas. por la duda.
Y después quiero charlar, ¿no? Esto de, bueno, Ahora hágalo. hágalo. ¿Será el final o no? Ah, digo eso la segunda parte, pero Me gusta. exactamente. Yo para eso, antes que nada, tengo unos videos, que ahí hice un lío, la producción Vicky me quiere mucho. Pobre En general nos quiere un Creo que montón. está todo Pero quiero bien. empezar con una foto. Tenemos una foto que... Perdón, ¿puedo preguntar qué foto? La de Marcelo y de la fiesta. Una foto que es, me parece, un antes y un después, que explica el presente Uy, qué de drapie. Jair Bolsonaro. Tiene que relatarla. La foto se ve a entonces presidente Jair Bolsonaro en Brasil y al lado, ¿quién sino? La compañera recién lo nombraba, No, no, nombre muy fuerte. el killer, vamos a decirle. El killer. A mí me gusta decirle el killer. Te liquida, te fulmina. Y que habla así, que se llega todo, con la gorra de Brasil Miau. sonriendo. No Mau. te saques una foto, es Drapi. Re Drapi. Es Drapi, vos fijate si no, 27 años. Me le gusta dieron a Drapi en vez Bolsonaro. de Drupi, Drapi. Bueno, ¿qué pasó con Jair Bolsonaro? Recordemos, presidente del país hermano, miembro más importante en términos económicos y poblacionales del Mercosur, entre el 2019 y enero del 2023, todo 2022. La causa por la cual termina preso, básicamente por intento de golpe de Estado. Claro. Nada, Más o menos. ¿Quién no lo nunca? intentó? A ver, medios, fines. Asalto a las sedes de los 3 poderes. A los 3. Para aclarar un poco, dejaron los dedos marcados por todos lados. Todos lados. No es que el sistema político no intentó Y eso salvarlo. te da la pauta de cuán impunes se creían, ¿no? Incitación a la radicalización de sus seguidores al no aceptar la derrota electoral ante Lula da Silva. Y un plan para asesinar al presidente electo y al vicepresidente y luego declarar el estado de sitio. Ya que estamos. Si la vamos a hacer, la vamos a hacer completa. Las manos de Filippi sonando en mi cabeza. Pero yo quería recapitular un poco cómo fueron estos 4 años de Bolsonaro, cómo es que termina ahora en esta condena, y un poco retroceder a cómo llega también a la presidencia. Probablemente en Argentina, la gran mayoría de nosotros, de nosotras, haya oído hablar de Bolsonaro a partir de esa imagen que se viralizó, en la cual él está en el impeachment a Dilma Rousseff, año 2016, votando obviamente a favor del impeachment. Ahí Bolsonaro lo que hace es votar a favor y dedicar su decisión al coronel Carlos Alberto Brillante Ustra. ¿Quién fue? Bueno, estuvo a cargo de uno de los tantos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en Brasil, puntualmente en San Pablo, donde se practicaba la tortura sistemática, entre ellos a Dilma Rousseff. Para eso tenemos el video, que es el número 2, porque obviamente me equivoqué, pero es bastante claro y está en portugués. De todas formas yo voy a ir traduciendo. Perdieron en el 64, perdieron en el 16. Voto por la familia, por la inocencia de los chicos, contra el comunismo, por la libertad, contra el Foro de San Pablo, por la memoria del coronel que le nombraba recién, el pavor de Dilma Rousseff, su torturador, por el ejército brasilero, por el ejército de Caxias, por Brasil sobre todo, y por Dios sobre todo. Mi voto es sí. Hay que tener estómago, ¿no? Para votar en nombre de un torturador. Más allá de la ideología que uno tenga, ¿estás votando a favor del dolor, de la tortura? Y del torturador de Dilma encima, ¿no? De cualquier torturador. Bueno, pero es esa, fue por lo menos en estas tierras, los que irrumpen con esta lógica de irse de plano, ¿no? De romper los límites, si eso no se dice. Por eso me parecía interesante pensar en este trajín, en cómo está terminando aparentemente, hay que ver siempre cómo evoluciona todo, para empezar a pensar cómo se reacciona desde estas costas, ¿no? Sobre un caso muy parecido que obviamente tuvo lugar un poco antes. La campaña electoral de Jair Bolsonaro también estuvo signada de muchos paralelismos para con lo que fue la experiencia, y sigue siendo, pero no por mucho tiempo, de Javier Milei en nuestro país. El lema de la campaña fue "O mito llegó", básicamente el mito llegó. Seguramente hayan visto la publicidad, la propaganda. Se levantaba el pan de azúcar, esa montaña, y era un gigante que caminaba y aplastaba todo a su paso.
con música obviamente muy alegre, muy carioca. En el discurso, básicamente, el gigante, que era el Pan de Azúcar, ícono de la ciudad, aplastaba a la casta política, ¿no?, que mamaba del Estado. No sé si les suena. Che, pero acá eran originales, habían dicho. No solo no es original, sino que el discurso además arengaba mucho sobre la idea del orden y progreso, esta frase de Comte que aparece en la bandera de Brasil, y presentándose Bolsonaro como un outsider. Esta idea del golpe de efecto, recordemos que Bolsonaro venía del ámbito militar, él era un coronel retirado. Y con un Lula fuera de juego. Exactamente. Esta es la proscripción. No hay, recordemos, campaña legítima. A último momento tienen que presentar desde el Partido de los Trabajadores a Haddad, o Haddad, como le dicen ahí. Y esto signado en un contexto en el cual hay un atentado a Jair Bolsonaro con una faca, que tenemos un video, porque no entendemos sino el resultado y esta frutilla del postre de esta campaña tan virulenta, sino entendemos también ese atentado, que hay muchos que dicen, bueno, ¿habrá sido un atentado o habrá sido un autoatentado? No lo sabemos. Como el disparo en la oreja a Trump. No lo sabemos. ¿Tenemos el video? Buenísimo. El señor que vemos acá mientras es apuñalado y cae es Jair Bolsonaro. Es el líder de las encuestas para la presidencia de Brasil hoy, sin Lula. Acordate que el viernes ¿Qué pasado escena parecida a la caravana de Javier Milei? Con el brócoli. Está bien, un brócoli, pero si hubiera sido un piedrazo. O sea, pareciera el mismo modus operandi. Les confesamos a los oyentes que estén escuchando en este momento, no somos conspiranoicos. En absoluto. Pero que hay un modus... Pero eso no quiere decir que no me estén siguiendo. Absolutamente. Pero es interesante lo que decía la periodista en ese recorte, porque con Lula proscripto. Y ese golpe de efecto, ese atentado, lo termina de catapultar. Claro. Ahora bien, él asume y al año tiene que lidiar con la pandemia de COVID. Y esto es una de las cosas sobre las cuales más se le va a golpear, incluso desde su propio ámbito político. La gestión de la pandemia estuvo signada por el negacionismo. Abierto negacionismo. Gripeciña. Exacto. Bolsonaro calificó repetidamente al COVID como una gripecita, se opuso a las medidas de la cuarentena, al aislamiento social, que eran defendidas en el propio país por gobernadores, no solo por la Organización Mundial de la Salud. Promovió abiertamente las aglomeraciones. ¿Se acuerdan acá el distanciamiento social? No, júntense, hagan fiesta, decía Bolsonaro. En 2023, además, se descubrió, esto está publicado y lo pueden ir a chequear, que Bolsonaro y varios de sus colaboradores falsificaron certificados de vacunación para viajar a Estados Unidos. Él no se vacunó. No quiso vacunarse. Abiertamente, y lo dice, y tenemos un video en el cual se mofa la gente precisamente de esa actitud un tanto socarrona, tonta. Pelo meu histórico de atleta. Por mi físico atlético, contaminado pelo vírus, en caso de que sea contaminado por el virus, nada sentiría. Ou sería, quando muito, en todo caso, como mucho, sería una gripecita. O un resfriadiño, y en el meme, el video, se lo ve a Jair Bolsonaro personificado en un cuerpo fisicoculturista. Digamos todo, es mejor un fisicoculturista que un león, ¿no? Por lo menos sigue siendo humano. Es impresionante. Defendió y promovió el uso de la cloroquina. Claro, la lavandina. El gobierno gastó millones de reales en esos medicamentos y deliberadamente se retrasó la compra de vacunas. Brasil tuvo vacunas mucho tiempo después que, por ejemplo, la República Argentina, que Chile o incluso que Perú. Atacó abiertamente a la democracia y a las instituciones como probablemente nunca en la historia moderna de Brasil, ¿no? Sobre todo en un gobierno que gana electoralmente. Constantemente, Bolsonaro se encargó de señalar la falta de confiabilidad en torno al sistema de votación electrónica de Brasil. Cada elección que iba, cada elección que decía que no. Y además, como si todo esto no fuese poco, fue investigado por interferir en el trabajo de la Policía Federal para proteger a familiares
y aliados en investigaciones de corrupción. Es muy conocido el caso de unas joyas que se trajo de Arabia Saudita, salarios, sueldos que tenían familiares y otros reconocidos que evidentemente terminaban en sus arcas. Esto es lo que lo llevó a la renuncia de su ministro de Justicia, que no sé si recuerdan, porque la historia pasa muy rápido. ¿Se acuerdan quién fue el ministro de Justicia? El que metió preso a Lula. Sergio Moro. Es una locura. El ex juez federal responsable de la prisión de Lula, que basada en un juicio abiertamente violatorio del debido proceso, que fue anulado por el Tribunal Supremo, que permite que Lula da Silva hoy sea presidente de la Nación, y que fue reconocido por el propio Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Claro. Bueno, misoginia. Había un video que es increíble del 2003 en el cual le dice a una diputada en el Congreso, en Brasilia, que no merecía ser violada. ¿No merecía? Sí. Ah, claro, porque no era linda. Bueno, vos sos hombre, vos Claro. entendés. Es una locura. Este tipo fue presidente. Entonces la pregunta es cómo se lidia con... Porque no son monstruos, son hijos de puta, son fascistas. Pero, bueno, hay una serie, no sé cómo estamos de tiempo, la miro a Vicky, me mira con ojos de rayo, el hijo del siglo, que es sobre Mussolini. Yo la empecé a ver. Es ya buenísima. Vi la primera Ay, capítulo. mírenla, es del año pasado, mírenla, pirateen esa serie. Y es esto, esto ya lo estudiaron y lo están probando con nosotros. Somos un conejillo de indias. Por eso es interesante ver el caso brasilero para ver cómo vamos a reaccionar, porque esto es lo que esto es nuestro futuro. O sea, nos vas a contar el futuro, perfecto. Sí, el futuro ya llegó. Y tenemos un videíto más para hablar un poquito sobre... Acá lo vemos a Bolsonaro en un acto público, en un día hermoso, con una niña en brazos, y enseñándole el presidente de la nación a hacer el gestito de la ametralladora. Claro. Un pelotudazo. Hay una bandera de Boca también veo. Bueno, de Brasil, vos porque son medio... te fallan la vista, pero las ganas... No, pero digo, esto es interesante, porque en un contexto en el que el tipo niega el calentamiento global, antivacuna, o sea... un tipo que abiertamente sube en andas a una nena y le dice vamos a ametrallar y vamos a violar y vamos... ¿Qué se hace con esto? Se rompieron todos los libretos. Bueno, yo creo que lo mínimo es que esté preso y que ese tipo se tiene que pudrir en la cárcel. Yo aplaudo desde esta columna a Luis Ignacio Lula da Silva, que yo creo que es no solo el mejor presidente de la historia de Brasil, sino que probablemente de la historia que nos toque ver a nosotros en vida. Así que un aplauso y dejo para la segunda parte charlar un poco sobre qué hacer con todo esto. No, ¿va a poder Brasil sostener la prisión de Jair Bolsonaro? Es todo un desafío para las democracias. Después lo vamos a charlar, pero ustedes quédense porque hay mucho programa. Estamos en Revista Martia y hoy hablamos de fin. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Amartya. Una revista papel hecha radio. ...22:37, estamos en el piso de la M530... ...y hoy hablamos de finales, del final... ...y hay un concepto muy fuerte en la historia del siglo XX... ...y que en este recién llegado... ...bueno, ya está un poquito más adentro del siglo XXI... ...sigue funcionando... ...y hablamos de la solución final... ...como principio para resolver conflictos... Por lo menos para decir eso. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de lo que vive hoy el pueblo de Gaza. Lo que vive el pueblo de Gaza y la situación. La Argentina no es excepción. Están viendo en YouTube, y si no yo se los cuento, una regata que se hizo en el Tigre. A mí me sorprendió, porque en lugares que uno no espera algún tipo de reclamo o de protesta, muy interesante las imágenes de la regata en el Tigre por Gaza. Pero no es eso. Ayer en los Grammy, Bardem, el actor, recontra reconocido, un pañuelo palestino. Esos son símbolos, pero déjenme, fui a revisar algunos datos. Según el Ministerio de Salud, en Gaza, entre 60 a 65 mil muertos desde que empezaron los ataques a Israel. Pero hoy habló la relatora especial de la ONU, de territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, y dijo que por lo menos ese número habría que multiplicarlo por 10. 680.000 fallecidos, el 75% son mujeres y niños. Sí, es ocupación, es apartheid y es genocidio. Estamos en comunicación con Luciana Alter, ella es parte de Judíes por Palestina, es docente de historia y está con nosotros comunicada muy amablemente. Hola Luciana, ¿qué tal? Te saluda Julián Saúd y todo el equipo acá de la revista Amartya. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, intentábamos abrir un poco este tema, que es un tema que lleva mucho tiempo y que se ha recrudecido y que está siendo parte de una campaña internacional de poder visibilizar lo que pasa. Vos estuviste en Cisjordania, estuviste en Gaza. Sí, no estuve en Gaza. En Gaza no llegaste. No, o sea, por eso, Palestina hoy está compuesta principalmente por dos territorios que están separados entre sí, en primer lugar, que son Gaza al oeste, que es esta franja de Gaza, que es un invento de Israel, o sea, hay una ciudad de Gaza, que es la que están pasando cosas en este momento, y los territorios de alrededor, que fueron los que se convirtieron en la franja de Gaza, que fue un territorio rectangular de 40 kilómetros cuadrados más o menos, que Israel sitió por completo desde el año 2005, digamos. Por tierra, al norte y al este, al sur está la frontera con Egipto, y después al oeste está el mar Mediterráneo. Por otro lado, al oeste la parte oeste de Palestina, o los territorios ocupados por Israel, lindante con Jordania, está Cisjordania, ¿no? Que esos son otros territorios palestinos que hoy ni siquiera tienen comunicación entre sí, es decir, que durante los últimos 75 años Israel
a través de diferentes mecanismos, fue haciendo que se aíslen unos de otros. Yo, junto con Iván, otro compañero de la agrupación, estuvimos en Cisjordania. En Gaza no se puede entrar. Claro. O sea, igual, hoy ir a Gaza solamente va gente, en general, médicos, o sea, gente que puede ayudar de alguna manera, pero de Gaza no se puede entrar ni salir. Obviamente ahora no se puede, pero incluso antes del 7 de octubre del 2023, que empezó este recrudecimiento del genocidio del pueblo palestino, tampoco se podía entrar y salir. O sea, era muy excepcional por cuestiones médicas o pagando coimas, digamos, a diferentes, sobre todo por Egipto podía ser, pero no, a Gaza no se puede entrar. Luciana, ¿sabés qué? Uno le impactaba y me gustaría que nos cuentes, porque me imagino que estar ahí, uno todo lo que ha investigado o ha leído o es parte de cualquier tipo de debate, se vuelve mucho más real. Las imágenes de destrucción de la Franja de Gaza, no sé si en Cisjordania o en estas partes que vos tuviste, también se ven esos coletazos de esta guerra muy inhumana, pero ver una avenida, no te muestran el antes y el después, una avenida de una ciudad normal y destruida por completo. Por completo, sí. Sí, eso, o sea, con lo que vos dijiste, obviamente que hoy lo más grave está pasando en Gaza, pero incluso las movilizaciones que estamos haciendo acá, lo que comentabas vos que se hizo el sábado en el Delta del Tigre, etcétera, son movilizaciones en favor del pueblo palestino y por el fin de la ocupación. Porque si bien en Cisjordania lo que está sucediendo no es tan grave como lo de Gaza, en el sentido que no murieron, como vos bien dijiste recién, hasta ahora el Ministerio de Salud, son 63.000 personas porque son las que tienen identificadas con nombre y apellido, claro. Pero saben que hay miles y miles de personas más bajo los escombros, que uno ve las imágenes. Toda la Franja de Gaza, todas las ciudades, Khan Yunis, la ciudad de Gaza, todo fue reducido a escombros, digamos. De hecho, en las últimas semanas que el Estado de Israel decidió entrar a la ciudad de Gaza, lo que está haciendo está derrumbando todos los edificios de varios pisos, digamos. Entonces, no va a dejar un edificio en pie y lo que hacen es que le avisan, entre comillas, a la gente, vamos a derrumbar este edificio, tienen media hora para irse, ¿no? Y después dicen, pero nosotros les avisamos, dicen, sin dar ningún tipo de alternativa a dónde va a ir la gente de su casa, digamos, ¿no? ¿Y cómo se vive esto de decir? Sí, perdón. Claro, eso te iba a decir. No, es que iba a eso. En Cisjordania la situación es gravísima, pero obviamente es tan grave lo de Gaza que lo de Cisjordania hasta parece menos grave, pero es realmente gravísimo lo que está haciendo en Cisjordania. Porque algo que ya había comenzado en 2023, pero que a partir del 7 de octubre se incrementó un montón, que es el acoso sistemático a la población, sobre todo en las áreas rurales, para que abandonen sus pueblos. O sea, ahí quienes actúan son los colonos, que son unos grupos, literalmente grupos fascistas, de, entre comillas, civiles, totalmente fanáticos, apoyados por el ejército, que lo que hacen es que hacen asentamientos con carpas, con contenedores, en el medio de un pueblo, al lado de un pueblo, y acosan sistemáticamente a la gente. Al nivel, nosotros estuvimos a fines de agosto en Palestina, y hacía más o menos un mes, un colono había asesinado a un activista muy querido y muy reconocido, se llama Auda Hatalin, que es de un pueblo que se llama Umalker. Es un pueblo del área de Mazaferiata, perdón todos estos nombres, pero es lo que vemos en la película No Borderland, la que ganó el Oscar, no sé si lo vieron. No. La película, viste que en los últimos Oscar, a Mejor Documental ganó una película que tiene 4 directores, 2 directores palestinos y 2 directores israelíes, que relata la situación de Cisjordania y relata todo este acoso que sufren de los colonos, pero no te digo acoso, o sea, llegan los colonos y desde que le pegan a la gente, le pegan a mujeres, a niños, a hombres también, por supuesto. Le matan a los perros, le matan al ganado, le envenenan el agua, le cortan los cables de agua, les cortan los cables de electricidad. Esto es constante. Vos imaginate vivir y lo que hacen es que les ponen, por ejemplo, de golpe te ponen una barrera en la puerta del pueblo. Entonces, de repente ellos deciden cuándo vos entrás y cuándo no entrás a tu propio pueblo. Si tenés que ir al médico, no tenés que ir al médico. Entonces, lo que vienen haciendo los últimos años es que a través de estos mecanismos que desde el 7 de octubre se aceleraron, es que la gente se cansa y se va, y deja la tierra. Se van a la ciudad. Entonces, se está concentrando toda la población palestina, que una parte vive en ciudades, en grandes ciudades, digo, como uno puede ver acá, en cualquier
país occidental que más o menos uno conoce la ciudad, y muchísima gente es campesina y quiere seguir siendo campesina, y bueno, se terminan yendo porque es muy difícil vivir así. Luciana, ¿cómo estás? Y Nicolás lo que- te habla. Te quiero hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Sí, perdón. No, Yo pero no paro de hablar. pensando en todo esto que estás diciendo y lo que charlábamos antes fuera del aire sobre esta reacción y los actores, que se empieza a visibilizar más en distintas partes del mundo, y pensando en lo que se viene en el futuro, e incluso yo ya estuve viendo, corregime si estoy equivocado, hace poco ciertas movilizaciones dentro del propio Estado de Israel en contra de este genocidio, pero ya se empezó a pensar en la hipótesis de que quien pudiera llegar a pagar algún tipo de represalia sobre este accionar no sería el Estado, sino la figura del primer ministro. ¿Qué pensás de eso, de esa hipótesis? Mira, existen movilizaciones, no son en general movilizaciones contra el genocidio. O sea, nosotros lo veíamos viendo desde acá y estuvimos allá y estuvimos con personas que participan de esas movilizaciones. No son movilizaciones contra el genocidio. Son movilizaciones que empezaron por los rehenes, que, o sea, pedir solamente por los rehenes, bueno, a qué costo no se sabe. Esas movilizaciones fueron virando progresivamente a decir, bueno, fin, alto el fuego, fin de la guerra. Ya decirle guerra es un poco polémico, porque una guerra, ¿no? Como que tiene que haber actores que se pueden enfrentar, que sean comparables. En este caso no hay o sea, el tercer ejército del mundo contra un pueblo que tira piedras. Y bueno, fueron virando hacia fin de la guerra y que devuelvan a los rehenes, pero no es que son movilizaciones contra el genocidio. Y hay un sector pequeño en esas movilizaciones que sí plantea el fin del genocidio, que sí plantea por ahí el fin de la ocupación. Y sí, obviamente hay una cuestión con el tema de, incluso también lo vemos acá, lo vemos en Occidente, no solamente hacia dentro de Israel, de plantear que el problema no es Israel, sino el problema es Netanyahu. Sí, muchas veces cuando uno dice, nosotros somos una agrupación de judíes antisionistas. Entonces, muchas veces la gente piensa que ser antisionista es, o qué es ser sionista, ¿no? Y bueno, ser sionista no es defender a Netanyahu. Por supuesto hay sionistas que defienden a Netanyahu y hay sionistas que no defienden a Netanyahu, pero defienden la existencia del Estado de Israel. Y el Estado de Israel, de su propio nacimiento, es un país colonial. Desde ese punto de vista nosotros somos antisionistas. Por supuesto que esto, nadie sabe qué va a pasar. Sí, puede suceder que esto termine yéndole muy mal a la imagen de Netanyahu, pero yo ahí sí personalmente lo que veo es que el aislamiento internacional de Israel, obviamente que quienes defienden a Israel van a tratar de centrarlo todo en Netanyahu, en Smotrich, en Ben Gvir, que son los ministros estos más fascistas y más recalcitrantes. Terrible, gente. Terrible. Terrible las cosas que se han escuchado. Hay que matar a los niños palestinos directamente. Sí, no hay inocentes, son animales, bueno, cosas terribles. Pero yo creo que es significativo el aislamiento en el que está cayendo Israel a nivel mundial. Vos fíjate que hoy día los estados europeos que están haciendo todo lo posible por no hacer lo que tienen que hacer, que es romper relaciones diplomáticas y comerciales, ¿no? O sea, hay un estado genocida, incluso Pedro Sánchez reconoce que es un genocidio y toma unas medidas que podemos ver en otro momento, pero que no son romper relaciones diplomáticas y comerciales. No, pero ahí se armó un lío en España que nadie puede quedar tener que estar a favor de Israel o en contra de Israel, pero tenés que tomar una posición, hoy en España se armó un lío. Claro, pero importante. te quiero decir que Pedro Sánchez, que durante 2 años le siguió vendiendo armas a Israel y no rompió relaciones, que tenga que salir a decir qué bien las movilizaciones contra la vuelta esta, ¿no? El torneo de ciclismo que hubo, qué bien eso, lo que demuestra, el tipo está cediendo a que las movilizaciones populares en España y en un montón de países del mundo están haciendo que el aislamiento de Israel sea total, y creo que la reacción de estos estados es, justamente lo que están haciendo es una reacción a eso. Y lo que pasa es que es la primera vez que estamos viendo un genocidio en vivo y en directo. Sí. Eso es lo que para mí lo hace peor. Todo un dato, Estamos conversando con Luciana Alter, ella es parte de Judíes por Palestina, docente de historia. Luciana, para terminar, la verdad es que nos gustaría aprovechar la experiencia que vos tuviste, el análisis político que haces de la situación es muy preciso, pero la pregunta sería, ¿Israel
tiene el objetivo de aniquilarlos. No es que no es una suposición, lo dicen abiertamente, vamos por todo y buscan correrlo del mapa directamente. ¿Cuál es la situación en Cisjordania? ¿Hay resistencia a esto? La situación en Cisjordania es desesperante. Esto te estaba diciendo. Nosotros, cuando llegamos, hacía un mes que un colono asesinó a este activista. Él filmó su propio asesinato. No sé cómo explicarte. Él estaba filmando que al colono, que de repente saca un arma y de repente se cae el teléfono. O sea, filmó su propio asesinato. Está filmado por un montón de gente. Adivina si el asesino está libre o está con la topadora en el pueblo todos los días acosando a la gente. Está todos los días con la topadora en el pueblo. La situación en Cisjordania es desesperante. Hoy nosotros compartimos un video, después si quieren yo les puedo mandar algunas cuestiones, compartimos un video de una persona que es la que nos hizo un tour por el sur de Cisjordania, por uno de estos pueblos, pidiendo por favor un llamado desesperado porque les acaban de cortar el agua y la electricidad a todo el pueblo. Qué contrario a esta idea de que trata de instalar de que Hamas, digamos, este grupo... Claro, digamos, no está Hamas ahí. Por eso te digo, o sea, lo que uno esperaría que aparezca Hamas y lo mate al colono ese. Pero no, finalmente pareciera todo parte de un relato, no es que Hamas no exista, no, por supuesto. Totalmente, Hamas existe, pero, por ejemplo, en estos pueblos, imagínate que son pueblos rurales, es decir, la resistencia que hay es una resistencia pacífica y es una resistencia que hay mucho, que esto es muy interesante también, que hay mucho de activistas internacionales que hacen lo que se llama activismo de presencia. Hay organizaciones que llevan a judíos y judías de diferentes partes del mundo, mirá la locura, ¿no? Wow. Por el privilegio que tenemos de ser judíos, privilegio entre comillas, por supuesto, de ser judíos y judías, y ni hablar si somos judíos y judías blancos, que podemos entrar a Israel, porque un palestino no puede entrar ni salir de Israel, por supuesto, o bueno, es muy difícil. Nosotros tenemos el privilegio de entrar y de que sea más seguro para mí y yo tenga más derecho a hacer una acción política o una movilización política en Palestina que un propio palestino. Entonces, lo que hay mucho en estos pueblos es una resistencia pacífica, por eso nada más alejado, Hamas tiene un brazo armado, un brazo político, pero no tiene nada que ver Hamas ni otras organizaciones de la resistencia, porque tampoco es la única que existe en la Franja de Gaza, pero claro, es lo que vos decís, el relato, ¿qué Hamas? Hay campesinos a los cuales le matan las cabras y tienen que ir unos judíos blancos y unas judías a defenderlos porque si no, y aún así, nada, un colono saca un arma y mata a un activista y no pasa nada. Luciana, muchas gracias por este relato, por tu testimonio, por el compromiso. Gracias a ustedes. Y hay que visibilizar esto más que nunca y ojalá algún día la comunidad internacional tenga la valentía, cambie la taba y pueda poner el límite a estos imperialistas, pero bueno. Mira, va a cambiar si nos seguimos movilizando. Muy bien. Es la única que nos queda. Muchas gracias, Luciana. A ustedes. Luciana Alter, ella es parte de Judíes por Palestina, búsquenlo en las redes, en Instagram. La verdad, mucha valentía de estar allí y contar esto, ¿no? Esto que nos va pasando y pasa. Hablando del genocidio y que es borrar a otra persona, bueno, no se me vino otra mejor idea que poner una canción de Violeta Parra, en este caso cantada por Maggie Cushen. La jardinera, temón de Violeta Parra, y en momentos donde gente quiere matar gente, plantamos una flor.
Seguimos acá en la M530. Podés escribirnos al 11 3200 0530 que te vamos a leer. Hablando de leer, vamos a hablar de libros. A ver, así arranca este tema. Nadie lee nada. Ya te dije, me gusta leer. Ella tiene 13 años y aproximadamente lee 40 libros al mes. Seguimos leyendo en esta época, Qué pero bueno, yo tengo biblioteca hasta en el baño. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Ellos cuando recibieron el libro cerraron los ojos y lo olieron. Es algo increíble. Tengo libros en iBook. Una persona que lee es una persona que quiere saber más. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Sí, señor, sí, señora, es la cortina porque está Mariana Collante. Vamos a hablar de libros de terror. Sí, vamos a hablar Gnosis. de un relato. ¿Cómo responderías a la pregunta, no te mueras nunca, el grito, no te mueras nunca? Me encantaría Sí, no morir nunca. Bueno, pero no me ponete metas a pensar, presión, sería, pará. claro, ponete a pensar qué significa realmente. Vamos a entrar en un relato, pero vamos a entrar a través de Alberto Laiseca, que hermoso. en ISAT hizo Hermoso. un gran ciclo que era sobre cuentos de terror y en realidad empieza a comentar cómo el inicio del caso del señor Valdemar. Entonces lo vamos a ver a Alberto Laiseca. A ver. Sí. Se ha hablado muchísimo. La prensa amarilla ha sacado jugosas notas con el caso del señor Valdemar, versiones corregidas y aumentadas. Ya estoy harto, así que he decidido yo hacer una declaración. Ya es hora de que digan lo que realmente pasó. Yo soy, aparte de médico, hipnotista. Soy un gran hipnotizador. Siempre me pregunté por qué en los experimentos de hipnotismo nunca jamás a nadie se le ocurrió hipnotizar a una persona in articulos mortis, o sea, mientras estaba muriendo. Sería muy interesante saber si se puede postergar el momento de la muerte, disminuir los dolores del paciente. Bueno, yo era muy amigo del señor Valdemar, sujeto ideal para los experimentos. Bastaba hacerle unos pocos pases y ya enseguida caía en trance hipnótico. Hermoso, qué buena serie, no sé cómo decirlo. Episodios. Un ciclo. Sí, él elegía algunos cuentos. No son muchos los cuentos que hay, deben ser 12, 15 como mucho, y son todos, pero hermosos. Ahí, claro, ahí se está poniendo en el personaje de la novela. Porque, bueno, contemos brevemente el caso del señor Valdemar. Es un cuento que escribe Edgar Allan Poe en 1845, más o menos. Se publica en esa época, así que lo habrá escrito en esos tiempos, porque este hombre no tenía muchos recursos, sí, escribía y publicaba y cobraba, porque, bueno, de eso vivía. Y a mí me parece como muy llamativo cómo es la forma que él escribe esto, que es justamente esto, como vamos a despejar las fake news, faltaba que dijera, ¿no? Porque los medios hacen periodismo amarillista, esto no pasó así. Obviamente está hablando de una ficción, pero utiliza un recurso que después Borges lo hace pelota, muchas veces lo utiliza un montón en yo voy a decir la verdad porque en tal enciclopedia está tal, y todo es falso, y mucha gente se come el bait, diría Edgar Allan Poe, ahora, de que esa historia es real. Claro, porque utiliza el tecnicismo para introducir en el tema. Y después el comentario, él dice, voy a decir la verdad sobre esto. Claro, empieza, pero pará, repetí el año, porque no lo hace. 1845, por eso, porque San Martín estaba vivo. Por ejemplo. Si ahora se creen que la Tierra es plana, imagínate ese momento, este tipo que escribió eso, generó un revuelo. Claro, pero y alucinante. Y él inventó el cuento, básicamente. El cuento moderno es Edgar Allan Poe, porque después Horacio Quiroga también se apropió de técnicas. Estoy hablando de Borges, que es nuestro mayor cuentista, que lo hizo un montón de veces, este recurso de yo tengo la posta, escúchenme que yo escuché a un tal que dijo tal otra cosa y yo les voy a contar. Exacto. Bueno,
Pero bueno, el cuento lo que narra es en primera persona, a un médico que va a hipnotizar a un señor Valdemar que se estaba muriendo, estaba enfermo, y le dice, bueno, vení que yo creo que en 8 horas ya, listo, la quedo. Viene y el tipo lo hipnotiza y lo deja ahí entre la vida y la muerte. Lo deja ahí suspendido. Pero es muy gracioso. A mí ahora me resulta gracioso, imagino que en ese momento, en 1845, lees esas páginas y te agarraba el pánico absoluto. Decía, no me moleste que estoy durmiendo, decía. Con los ojos cerrados, medio muriendo, medio despierto, medio soñando. Bueno, entonces no saben qué hacer con el tipo. Entonces dice, contratan más enfermeros, qué sé yo, y lo dejan 7 meses. 7 meses despierto. En ese limbo entre la vida y la muerte. Y entonces dice, bueno, me parece que ya es momento. 7 meses, o sea, imagínate. Y bueno, lo despiertan. Voy a spoilearlo, 1845, no va a chicos. spoilear el cuento. Si no lo leyeron, en 1850. No va a decir qué pasa. ¿Y qué Sí. pasa cuando lo despiertan? Se disuelve en una cosa viscosa, o sea, imagínate ese momento. Bueno, él va contando todo muy detalladamente. Es un poco el inicio de la ciencia ficción. Es un cuento muy importante para la literatura en general. Y bueno, y estos mecanismos de apropiación, de agenciamiento, diría Deleuze, de los recursos que inventó el gran Edgar Allan Poe para sobrevivir. Yo insisto siempre a mí me gustan mucho los literatos obreros que escribían y sacaban lo mejor de sí solo porque tenían que cobrar, entonces les daban como muchos condicionamientos para publicar y entonces eso los obligaba a ejercitar una técnica, una velocidad y a la vez una especie de brevedad, porque el cuento son 3-4 páginas, yo traje todos mis libros. Es muy interesante lo que decís, porque es verdad, el tipo con eso que escribió generó quilombo, o sea, gente que lo quería leer, porque incluso la técnica esa de hipnosis era bastante común, o por lo menos Claro, no es algo alejado de la realidad en ese momento. En ese momento, bueno, pero era la época de Frankenstein, era la época donde la ciencia estaba haciendo todos esos quilombos, probando qué era posible, qué no era posible, qué era verdad, qué era mentira, o qué funcionaba, y bueno, había toda una mística alrededor de eso. Así que, por supuesto, cuando hablamos de literatura estamos hablando de una época y siempre se adelanta. Volvemos a hablar siempre de las mismas cosas. Qué interesante. Lea Edgar Allan Poe. Ojo, yo creo que podríamos hacer un paralelismo entre el caso del señor Valdemar y lo que estamos viviendo los argentinos, ¿no? Obviamente. Estamos ahí en el umbral. Entre la vida y la muerte estamos. Mamita. ¿Vos decís que es un muerto que lo están ahí como abanicando? Es un muerto que no para de nacer, te diría. De morir. Y que cuando se despierta cae, se hace polvo, se viscosea. ¿Cómo queda? Maquillaje, queda como maquillaje de papada. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral.
En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Nueve minutos pasadas de las 23, estás en la M530, estás escuchando Fito Páez haciendo la despedida. Hoy recolectando temas para este programa, le dije al grande Charlie Escalante, dame un tema que hable de final. Me dijo, la despedida de Fito Páez. Excelente temón, del disco Abre. Así que bueno, de este programa usted se va con cosas, se va con cuentos para leer, canciones para escuchar, cuentos nuevos, sobre todo. Estrenos. Igual ya está, ¿para qué leerlos si ya nos dijo el final? ¿Viste? ¿Para qué vas a leer Romeo y Julieta? Ya sabes el final. Titanic, no la mires. Por Dios. Tengo que pedirles que se anoten a un concurso, porque esto es muy importante. Viene la primavera y aparecen los sorteos. Yo si me anoto gano, Yo también, ojo, anótese, escúcheme, sorteo de primavera, gracias a Proveedor Hogar y la 530. Sí, exactamente. Ya digo que sí, ya me sirve, ya me gusta, ya quiero. Anotá, escucha, Proveedor Hogar y la 530 te regalan, para todos y todas, una hidrolavadora en combo con una aspiradora de mano. Me sirve, igual, para que participen todos, dudo que sea para todos. Para todos y todas. Claro, para que todos participen por una hidro y una. Pero no todo, pero escúcheme, es mía, están diciendo. Para sumarte y participar no es cualquiera, no es que pasar, no empiecen a mandar mensajes, porque no lo vamos a escuchar. Es, para sumarte y participar tenés que comunicarte, anotá 11 44 15 25 40. Ya veo gente escribiendo. Sí. 11 44 15 25 40 es el celular de Proveedor Hogar, mencionando tu nombre y apellido, los últimos 3 números del DNI, celular, y decí que llamás de parte de la M530 hasta el 21 de septiembre, que es domingo, tenés tiempo de comunicarte y ganar. Y el lunes 22 de septiembre anunciaremos quién es el ganador o la ganadora de la hidrolavadora más una aspiradora de mano. ¿Puedo llamar por teléfono cuando salimos? No, escribí ahora. Mandar, yo decía llamar, ¿viste? A las 3 de la mañana. No, quiero la hidrolavadora y la aspiradora de mano. La Pilover no te va a atender a esta hora. Escribí 11 44 15 25 40. 11 44 15 25 40. Dejás tus datos y ya sos parte del sorteo para la hidrolavadora y la aspiradora de mano. Mi vida mejoraría 150% si tuviera cerca de una hidrolavadora. Nada Lo más. rápido que bañás a tus hijos, escuchame, con una hidrolavadora. Fium, fan, chao. ¿no? Pero sí. Sensación de poder es la que tenía el señor Jair Bolsonaro y le cantaron las 40. Dijo, pará, ¿cómo? Pará, yo soy malo. Le hacía así a los oficiales. Pium. Y le dijeron, vení, dame la muñeca. Sí.
Adentro está preso. Pero que me parece que la novedad, no voy a decir nada nuevo, como la compañera, pero mucho menos interesante que lo que dijo la compañera. ¿Qué me habrá querido decir? Mucho menos interesante, pero esta idea de que derecha hubo siempre en la democracia liberal, ¿no? Lo tuvimos hasta hace poco al Killer, acá en Argentina, pero tenemos un historial, digo, para todos los gustos. Pero por lo general la derecha, que juega dentro de las reglas de la institucionalidad democrática liberal, piensa lo mismo que los Bolsonaro, que los Milei, que los Boris Johnson, que los Trump, pero no lo dicen. Cuidan las formas, ¿no? Se visten de traje, se revisten de cierto halo republicano. No es casualidad que el partido liberal de Mauricio Macri se llamase PRO, porque era, ¿se acuerdan? Propuesta republicana, ¿no? Estos tipos, y puntualmente Bolsonaro, hablaban y vitoreaban desde la misoginia, desde la homofobia, desde el negacionismo a las vacunas, o sea, al brujito de Bulubú. O sea, hay que discutir cuestiones... Pará, todo lo que vos quieras, pero... Mucha ternura me dio eso. Sí, porque el brujo de Bulubú... Pero escúchame, la pregunta es, ¿este tipo lo van a dejar preso 27 años? Esa es la pregunta. Me parece que como interesante para debatir y traer acá a la mesa y empezar a pensar y reflexionar entre todos y entre todas es, acá tenemos una primera respuesta institucional, democrática y desde Sudamérica hacia este fenómeno novedoso que nos toca vivir. Por supuesto, yo no sé si va a ser exitosa, si es la mejor forma de responder, si es la ideal, pero en principio es una respuesta propositiva. Sí, porque la tradición de la política es que los de derecha meten presos a los de izquierda, y en esa detención, que es ilegal, ilegítima, ese referente o referenta va acrecentándose a partir de que genera el tiempo. Entonces yo el otro día, muy contento, silbando por la calle, diciendo 27 años, Bolsonaro, pero a una válvula de escape hay que darle, porque... Bueno, hablamos del lawfare. Pues termina fortaleciéndolo. Hablamos del lawfare y esta judicialización de la política. ¿Esto no es un poco eso? Si bien tenemos pruebas, hubo un juicio, hay un debido proceso, tuvo la garantía del debido proceso Bolsonaro y se lo encontró culpable, entonces les cabe la regla de la ley. Bueno, Villarroel planteó lo mismo, dijo. Sí. El destino de los presidentes de Latinoamérica. Ahí. Pero pregunta, ¿cuál es la instancia? ¿Fue un tribunal de primera instancia? No. Corte Suprema. El Tribunal Supremo. 3-1. Sí. 3-1. Bueno, pero la campaña política es la de la amnistía. Ya empezaron con eso. No, pidieron unos F-16 que bombardearon en Brasil también. Es que todo puede pasar. En un contexto en el que Donald Trump está amenazando con invadir Venezuela y el presidente de Colombia diciendo, a mí me pidieron usar el territorio de Colombia para invadir y no lo voy a permitir. Dispararon a otro barco, ahí en las Entonces digo, ¿qué sea? Pero digo, la pregunta, y esto es una pregunta genuina, no tengo la respuesta, es ¿qué se hace con el fascismo? Se lo cuelga de las patas en plaza pública. Bueno, yo estoy esperando a Don Orione y a Parravicini, viejo. ¿Alcanza con la prisión? ¿Qué pasa después de 27 años? No, porque después sacan libros. ¿Se acuerdan de Mi Lucha, por ejemplo? Bueno, fue anterior, pero... Bueno, no, pero esto es un desafío. Mira, recién un oyente preguntaba, le vuelvo a repetir, creo que es... Mirta Sain es Un hombre de un siglo. La historia de Mussolini es una serie, son 8 capítulos. Buscala porque debe estar por internet, se puede piratear tranquilamente. Pero bueno, habla de la construcción de estos personajes y lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, con tipos como Mussolini. Pará, porque me di cuenta de algo. Como tipos como Hitler, son finales catastróficos en medio de una guerra. Es otro contexto. Los tipos se zarparon. No es lo mismo que pasó con Franco. No. Franco muere muy tranquilo en su cama. Pinochet también. Y con honores también. Bueno, generalísimo. Obviamente nunca hay una única historia ni final en los finales. Pero que la respuesta que le da Brasil no es cualquier economía, es una economía muy fuerte,
una institucionalidad muy potente, hablo de los dólares que tiene el Banco Central, básicamente, le permite ponerte en este nivel de autonomía. El conflicto que se desató en Nepal, porque quisieron, la misma pregunta que le hizo Brasil al dueño de Twitter, le dijo, vení, tenés que comparecer acá en las oficinas, terminó haciéndolo. En Nepal, bueno, le prendieron fuego al país por otras razones, no son Y repetidas. después eligieron por Discord a la nueva presidenta. Bueno, pero hay una institucionalidad nueva que va a haber que construir para... Pero es que, evidentemente, porque cuando uno mira la historia, el único antecedente que tenemos es efectivamente el que vos nombrabas recién, de la Segunda Guerra Mundial, que terminaron una guerra, ¿no? Y que los terminaron colgando, y que vos tenés a los partisanos en Yugoslavia persiguiendo a los nazis, a los Ustaya, lo mismo en Italia con los norteamericanos, lo mismo en Alemania con los soviéticos, pero digo, ahí fue, los vamos a buscar y los matamos, y los que sobrevivieron escaparon y se escondieron como ratas y los siguen buscando al día de la fecha. Este no es el caso, porque es un fascismo que no tiene vergüenza de serlo. Claro. Y que está institucionalizado. Y que juega ciertas reglas. Y esto lo que te muestra también son los límites de la legalidad internacional que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de las Naciones Unidas y esta idea de, cuando vos vas a Nueva York, a la puerta de las Naciones Unidas, lo que hay es un revólver hecho un nudo. Lo que busca o lo que buscaba era justamente el fin de la guerra. Y ahora... Bueno, acá tuvimos, o sea, un juicio ejemplar que fue el juicio a las juntas, que fue el primero, o sea, en la historia del mundo, un juzgado civil, o sea, jueces, no un juzgado militar que lo juzgó. Digo, que es completamente distinto a los juicios de Nuremberg, que fue un juzgado ad hoc, creado específicamente para eso. Y un ejército vencedor. Pero antes de ayer en Gran Bretaña hubo una movilización de cientos de miles de personas abiertamente fascistas, que salieron a decir hay que matar a los indios en Inglaterra y hay que echarlos de esta isla. Entonces digo, es en Europa. Bueno, y acá nos están diciendo zurdos de mierda van a correr, chicos, o sea... Bueno, la pregunta es cómo se anuda ese revólver. Quizás en las elecciones de la Argentina, las Madres de Plaza de Mayo y toda esa historia, que no es solamente un juicio, ¿no? Si usted ve acá diciendo nunca más, está en contra del nunca más como concepto, sino más bien de, bueno, todo lo que un pueblo culturalmente puede llevar adelante más allá de un juicio. Pero que el primer paso lo da la justicia formal, institucional, eso seguro. En este mundo de fin de siglo, quien no muere de hambre, muere de aburrimiento. Desde hace años yo me he sentido desafiado por el tema, memoria y realidad del fútbol, y he tenido la intención de escribir algo que fuera digno de esta gran misa pagana que tan distintos lenguajes es capaz de hablar y tan universales pasiones puede desatar. Escribiendo, iba a hacer con las manos lo que nunca había sido capaz de hacer con los pies. Chambón irremediable, vergüenza de las canchas. Yo no tenía más remedio que pedir a las palabras lo que la pelota, tan deseada, me había negado. De ese desafío y de esa necesidad de expiación nacieron estos textos. Homenaje al fútbol, celebración de sus luces, denuncia de sus sombras. Yo no sé si ellos son lo que han querido ser, pero sé que han crecido dentro de mí y han llegado ya a su último minuto, y ahora, ya nacidos, se ofrecen a ustedes. Y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido.
Cosa que veo. Parecen mentiras las cosas que veo. Y sí, hoy estuvimos viendo la cadena nacional, no sé si tuvieron el placer. Nosotros trabajamos de esto y tenemos que hacerlo. Igual si vieron los discursos anteriores ya vieron el 80% de la cadena. No, pará, ¿este lo hizo solo? Sí. Cambió el escenario, cambió Mirando la para escenografía. abajo. No puede, por más de que repite lo mismo, no puede despegar los ojos del papel. Es increíble. Y volvió a decir que en 20 años vamos a ser potencia mundial, que lo peor ya pasó, bueno, que ya lo Eso es dijimos. hermoso. Cuando te dicen eso, y después cerró diciendo que Dios los bendiga, y yo automáticamente pensé en todas las películas de catástrofe yanquis, que está el presidente en cadena nacional diciendo que Dios se apiade de nosotros, o sea, en medio de la catástrofe con los aliens cayendo. Quédate tranquilo. Que Dios nos bendiga, mamita. Hay para mí la idea más frase es esta idea de que el rumbo está tallado en piedra. Sí, ¿no? lo Esa único fue que la está tallado en piedra, lo único que es pétreo es la Constitución, la primera parte de la Constitución Nacional. Un librito que debería leer cuando dice la ley de leyes, refiriéndose a la ley bases. La ley de leyes es la Constitución Nacional, señor presidente. Y hoy que hablamos de finales, ¿qué peor final que hay alguien que no está dispuesto a cambiar nada? Es que, claro, escuchamos las urnas y vamos a ir más rápido todavía. Escuchaste mini fragmento que te preparamos, es una de las partes, creo que es la que más nos gustó, para ilustrar a un tipo que eso es lo más patético, ¿no? El concepto de patético es ver a alguien que está haciendo el ridículo y nadie le avisa. Por esto mismo, desde el primer momento planteamos que el problema no era el cocinero, sino la receta. Y aunque algunos crean que esto ya lo vieron, los que digan esto están equivocados. Nunca vieron algo como lo que está llevando adelante nuestra gestión, porque lo que cambió es la receta. Receta es mi hijo diciéndome, no papá, no es de así. la Rúa Sí, con un fino colchón de Macri, ¿no? O sea, es la receta nueva, por favor. Bueno, supuestamente esto es novedoso. El Financial Times es muy interesante, que fue una de las noticias de estos días, que sacó una conclusión muy fuerte para un gobierno que busca el amor y el afecto de los mercados. Los tipos que invierten todos los días, miren, no leen Página 12, leen el Financial Times. El Financial Times igual es ridículo, ¿no? Porque es el nivel de la clase dominante del mundo. Es ¿no? amor carnal. Sí, pero dice, mira, que el gobierno le había ido bien. En su primer año de gobierno, en gran medida exitoso, cuando la caída de la inflación impulsó un sólido apoyo popular a la austeridad de Milei. Esta es la mirada de alguien que ve de afuera
ese apoyo, que es verdad también. O sea, esta idea de desaceleración que la hemos destruido y la hemos trabajado sobre que efectivamente hay inflación, es un efecto que ha generado políticamente una aceptación en la Argentina. Bueno, lo que dice es que no lo explica por qué, en los últimos meses han golpeado duramente al gobierno y que se puede venir la mayor crisis de su presidencia. Tras la derrota de la provincia, obviamente por las acusaciones de corrupción, ¿y qué es lo que plantea? Que si no hay una rápida recuperación, que no la va a haber, bueno, se viene una corrida contra el peso. Concreto, que es la manera que tienen finalmente de dominar esta gente. Forest. Bueno, creo que una de las menciones más fuertes que tuvieron como lectura del resultado de la semana pasada en la provincia de Buenos Aires fue esta idea de que les gusta cagar en balde. Ustedes la han escuchado y se hizo muy popular. Es muy interesante la respuesta, ¿no? A un gobierno que no quiere hacer obra pública, cuando uno va a ver los números, son muy eficaces. Digo, porque en el presupuesto podría haber hecho mención que el propio Macri construyó 152 obras, más de 2.000 en el gobierno de Alberto Fernández, y él solo, podemos decir 3. Sí, por favor, porque esta no me da muy... 2 no da, pero 3, solo 2 nada más. La inversión en agua y cloacas cayó un 95%. Cloacas no hay, pero que aviones hay, sí, miralo a Petri, porque se ponen contentos, porque estos creen que en octubre van a ganar, y según el análisis del gobierno, es la chance que tienen de continuar. En diciembre van a ocurrir cosas, van a llegar los F-16. Bueno, fundamental. Van a llegar nada más y nada menos. Aquellos que dicen que no van a venir, van a venir los F-16. No Vienen volando además. Vienen volando además van a venir volando, no van a venir en containers, en barcos. Van a volar, que es importante, porque todos sabemos que pueden... A este video le falta música, el Here I am, rock you like a hurricane. Yo les recomendaría que los traigan, si lo traen en camiones, porque son tan yetas que son capaces de que uno se les caiga. Bueno, no sé dónde van a poner los F-16. Pueden ser los locales que se están vaciando Por ahí es un formulario de en Buenos Aires. Puede ser el formulario 931. En el primer semestre de 2025, 7,8% de los locales comerciales de los principales corredores están vacíos. Esta es la realidad. El año pasado eran 3,6, o sea, se duplicó el vaciamiento de estos locales. Hablamos de Florida y Alvear, hablamos de gente que tiene capacidad de consumo. No solo la está pasando mal los que están abajo, esto es lo que nos cierra. Estas son todas noticias de Clarín. Los que están abajo están acostumbrados a pasarla mal y a no comer. Los que están más arriba, no. Bueno, pero que este es el marco, ¿no? En el cual uno escucha al presidente Javier Milei anunciar que por tercera vez va a intentar llevar el presupuesto y que después lo va a retirar, que ese es el dato político. Es un gobierno que está gobernando con un presupuesto que lo va... Primera vez en la historia, 2 años. Es el presupuesto de 2023. Lo va postergando. Bueno, cayó también el empleo privado formal en junio y en julio. Estos son datos de la Secretaría de Trabajo. En junio se perdieron 12.150 puestos de trabajo en el sector privado y en julio continúa la baja según estos datos oficiales. Escuchalo a Alberto Comblit, que es una eminencia en ciencia, pero que habla, esto estamos hablando de trabajo formal, hablemos del trabajo de la ciencia. No solamente de el CONICET, sino de las personas, los hombres y las mujeres que tienen que generar las condiciones para poder trabajar acá. Lo miro a Nico, que trabajaba en el Museo de Historia Nacional, que vos te fuiste a la mierda. Digo, bueno, un museo no sé qué importancia tiene, ¿no? pero es la estrategia, es lo que decíamos antes hablando de Palestina. La estrategia es que se cansen y que se vayan. Que se cansen y que se vayan. Escuchalo a Complit. Hace hecho que hemos tenido muchos ajustes en la historia de la ciencia argentina, pero nunca uno tan devastador como este, que yo no lo llamo ajuste, lo llamo aniquilación. Y el tiempo en reconstruir equipos físicos y aparatos o eso puede llevar décadas, pero lo que más puede llevar es la pérdida de jóvenes talentos. Terrible. Estamos en el marco... Perdón, sí. No, que lo que cuesta formar esa capacidad humana, no solo estamos hablando de décadas, sino que hay países que están recibiendo
esa capacidad humana Claro, gratis. claro. Eso es lo que... Ahí es cuando uno entiende que todo tiene que ver con todo y que el mundo es un sistema único. Claro. La economía siempre es un mantel. Entonces, si Argentina pierde científicos, alguien se los está llevando. Gratis, se llaman baratos. Gratis. Y eso es toda inversión que Qué hizo bronca. el Estado Nacional Argentino, toda la sociedad. Qué bronca. Son las universidades públicas que esta semana van a ser protagonistas de una nueva jornada. Este miércoles tenemos una cita obligada, la M530, como cada miércoles va a estar transmitiendo, pero pareciera que va a ser una marcha, una convocatoria muy fuerte, muy nutrida, no solamente por parte de las universidades, sino también por la gente del Garrahan. Son 2 temas que se van a tratar en el Congreso, pero ustedes recordarán la marcha universitaria. Y se suma la CGT, lo confirmó hoy. ¿Está viva la CGT? Sí, dieron una conferencia de prensa hace 2 Todo horas. vivo. No lo llegué a ver porque estaba mirando al presidente, pero... Ay, pobre. Bueno, mirá el primer gráfico, para tener idea, vamos a hablar No me hagas llorar, de la evolución del Juli. salario docente real. ¿Usted ve que es una B corta invertida o una U invertida? Yo le puedo asegurar que el pico es el kirchnerismo. Es eso que quieren acabar. Ese es el primer dato, pero ustedes fijen cómo... En 2023 nos tiramos de cabeza al abismo. Como así, desde ¿no? 2005 empieza a subir, y el pico es en el 2015. Luego empieza a bajar, pero lo que se ve es lo que marca Comblit, es esa línea descendente muy marcada del 23 al 24. Bueno, y en 2015, ¿qué habrá pasado, no? El macriato. Fíjate el desfinanciamiento de la universidad. Estas son todas barras, o sea, usted no sabe de estadística, yo tampoco, no sabe de números, no importa. Esas barras van todas para abajo, o sea, parten del 0 para abajo. Todos esos ítems son de financiamiento de la educación, en este caso de la universidad, de la educación pública. Bueno, no hace falta ir detalle, usted mire cómo nos están destruyendo, porque sabe que esto es una reforma del sistema educativo de facto, porque las derechas aprendieron a este debate que estamos viendo, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con un Bolsonaro? ¿Qué hacemos con un Milei? Digo, porque la situación de la guerra precipita resultados. Ahora, en convivencia democrática, ¿qué haces con un tipo que te aplica una reforma educativa de hecho, una privatización de la educación, que te aplica una reforma constitucional con un decreto? Bueno, esta es la situación institucional de la Argentina. Bueno, ¿qué hacer? Hoy la UBA dijo que iban a empezar a apagar las calderas, a apagar el aire acondicionado, a volver a estar incluso los colegios preuniversitarios de la UBA sin luz a la noche, en el turno vespertino. Realmente ya lo vimos esto, ya pasó el año pasado y volvemos y seguimos teniendo el presupuesto congelado de hace 2 años. Es tristísimo, por eso dije, no quiero ver esto. O sea, ya vi Fonid ahí, que fue lo único que llegué a leer con mi falta de visión y ya lloro. Bueno, pensá en los palestinos, hay que movilizarse, porque esta es la situación. Mirá, la situación va a ser en el Congreso este miércoles, ellos tienen que juntar, o sea, los bloques opositores necesitan juntar los 2/3. No importa, no hagamos números. Acá, ¿cuál es el tema? Son los diputados de los gobernadores. ¿Y por qué es importante? Porque se vuelve a construir una política de centro. Hoy también hicieron una declaración, Fuerza Provincias Unidas, que viene siendo medio incipiente. Sí. Somos Buenos Aires, tuvo una magra performance en la provincia de Buenos Aires. ¿No es Randazzo ese? Randazzo es un apellido que pone arriba de la parrilla. Acá son los gobernadores de Córdoba, el gobernador de Corrientes, el gobernador de Santa Fe, Puyaro, el gobernador de Chubut, el gobernador de Jujuy, que salen a construir esta línea del medio, pero porque si no somos muy 0-1, salen a disputar esta idea de que se puede producir y después vemos de la distribución. Ellos que dicen, nosotros somos la producción, tenemos la producción agropecuaria, tenemos la producción industrial, tenemos los recursos minerales, lo que hay que hacer es producir en la Argentina. Ojo, porque el peronismo compra ese discurso, ojo, quienes alimentan ese medio, ¿en detrimento de qué? De la distribución. Por supuesto la Argentina necesita crecer, pero lo que está en debate, y cuando hablan del fin del kirchnerismo, hablan del final de distribuir. Bueno, hoy la vicegobernadora de Córdoba justamente decía que no son ni de un lado ni del otro, ni mileístas ni kirchneristas, porque esos son 2 populismos, dijo. Bueno, lo dijo el que era el candidato a presidente que iba a ganar,
el pelado, ¿cómo se llama? Pará, No, ese me sale ese también. Córdoba. No, mirá. Chiaretti, ¿quién? Ya nos olvidamos, el ex jefe de Larreta. gobierno. Se termina la Argentina absurda. Ay, El ay, olor a 70%. pis. Esa construcción del 70% es lo que está en juego. Milei, en el domingo, el cohete a la luna, muy preciso, explica cómo, desde lo que parten de la Libertad Avanza, en la cantidad de escaños que tiene, si hace una elección más o menos buena, le va a permitir juntar los diputados para poder bloquear todo lo que sean los vetos y bancar los decretos del presidente. A eso van a jugar, a sostener estos 2 años y gobernar por decreto. Por eso la elección de octubre es importante, pero además de que sea importante, es importante dar el debate. Otra vez nos van a meter en la lógica de que lo que acá importa es crecer, ¿no? Y no dar el debate de fondo. Yo quiero hablar un poco más, pero... Dale. Porque a mí me hace acordar a las nuevas canciones también. Sí. Y a esta idea de hay que producir, pero también hay que exportar. Sí. ¿Y a quién hay que exportar? A China, porque somos complementarios. Y esa idea de la complementariedad, que la podemos desarrollar en alguna otra columna, que nos termina sujetando a un rol sumamente dependiente en el Cali. Bueno, lo que nos compra el mundo son materias primas. Así que bueno, importaremos trabajo y los argentinos nos reprimarizaremos. Esa idea está también. Al peronismo lo van a tensionar para partirlo. Veremos y esperemos que llegue a octubre unido y dando un debate de fondo. Que el debate de fondo tiene que ver con dar una disputa real en la Argentina de qué se hace con los recursos y la producción argentina. Sí, porque Unidos sirve para derrotar a esto, pero Unidos también sirvió para derrotar a Macri y miren lo que pasó. Claro. Entonces, si el proyecto sigue siendo el mismo proyecto socialdemócrata, estamos al horno. Claro, y cuando una de las principales referentes que puede radicalizar ese debate, ese discurso está presa, bueno, está todo preparado para que entremos todos por la misma puerta. Ojalá todos los actores tengan la inteligencia de no comprar este camino que el poder te va a dar el camino. Porque ojo, los que tienen realmente la manija de este país, Milei, Macri, son todos más o menos parecidos. No quiero dar nombres para que nadie se ofusque. Lo que van a tratar de construir es ese camino para poder encorsetar a un país que el que venga va a tener que enfrentarse al FMI, enfrentarse al Poder Judicial, poder recuperar los salarios y todo eso en un contexto de paz, yo qué sé. Bueno, y con la justicia electoral que le acaba de prohibir a Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de votar. Sin Cristina no hay política en la Argentina. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop.
Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Estás escuchando Revista Amartya. Esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Conduce Julián Saúd y equipo. Revista Amartya, todos los lunes a las 22, en la radio de las madres. Estás en la M530, estás escuchando el programa de la Revista Amartya y todavía tenemos un montón de cosas. Sí, en 15 minutos todo lo que podemos meter lo vamos a meter en este programa. Y ahora, sí, yo no me... ¿Para qué me miran si ya saben cómo me pongo? Vamos al taller de los artistas. Ahora sí, vamos a pasear. La risa, fue tu culpa. La violencia sin fin. Y es que a esta hora la gente se va a dormir. Hay que hablar de... Hay que levantar. Tengo que traer a nuestro amigo Donato Spacavento para hablar de sexualidad. Les recomiendo el programa, ¿eh? Sí, chequeo general, los domingos, a las 18 horas. La violencia sin fin. El taller de los artistas. Silvana Jauregui nos lleva a la Galería León Ferrari, que está dentro de la Escuela Isaura Arancibia. ¿Conoce la Escuela Isaura Arancibia? Muy interesante proyecto educativo. Y escuchemos ahora sí a Federico González, que es el que está al frente de este taller y que cuenta un poquito la muestra que fuimos a ver. Hola, soy Federico González, soy profe del taller de arte de la Escuela Isaura Arancibia y estamos en nuestro proyecto de trabajo y educación que se llama Galería León Ferrari, presentando el Club de la Pelea, un dispositivo de arte y de reflexión sobre la violencia que venimos desarrollando hace años. El Club de la Pelea ha estado por muchos espacios, ha viajado por el país y por afuera del país. Y bueno, y hoy estamos despidiendo al gran libro de las peleas, que estuvo expuesto todo el año pasado en el Museo de Arte Moderno de la ciudad, y se nos está yendo ahora para las Europas. Muy bien. A una galería en Viena. Así que acá estamos con este momento tan especial, compartiendo con las artistas, los artistas que pelearon, y que reflexionamos sobre todo esto. Bueno, este proyecto es muy interesante. Esta muestra ya no se puede ver, hay que estar atentos, síganlo, encuentren la Galería León Ferrari. Es que estamos hablando de emprendimientos a pulmón, de mucho laburo, pero es muy interesante. La escuela donde está emplazada, la Escuela Isaura Arancibia, que es Paseo Colón 1318, laburan con población con situación de vulnerabilidad y situaciones complejas. No quiero hablar de algo que no conozco precisamente, pero son situaciones muy complejas. Bueno, ¿cuál es la idea de este profesor? Bueno, laburar la pelea. Ustedes están viendo fotos en YouTube, si no yo se los relato. ¿Qué les plantea? Bueno, construyan la idea de una pelea, porque ¿cuál es? ¿De dónde partimos? De la sociedad que es violenta. El fútbol es violento, la escuela es violenta. O sea, hay situaciones de violencia. Bueno, ¿cómo plasmamos esa violencia? ¿Cómo la utilizamos para darle un giro a esa situación? Bueno, entonces lo que les pide a sus alumnos es que planteen escenarios de disputa entre dos alumnos y en función de eso empiezan a pintar. Son cuadros pintados por dos personas al mismo tiempo. Bueno, a partir de esta idea y de poder sublimar la idea de la confrontación, lo que les plantea es, bueno, a ver, buscar el acuerdo de cómo realizar la obra. Muy interesante. Bueno, hay pinturas muy, muy fuertes, muy interesantes de lo que han producido, y por eso ustedes lo escuchaban recién a Federico González contar cómo esto finalmente va a recorrer el mundo, este trabajo, esta obra, que ha permitido en este taller poder plasmar
cómo darle un final a la violencia, ¿no? Algo que en los chicos y en zonas vulnerables es aún mayor, ¿no? Bueno, es la experiencia de la Escuela Isaura Arancibia. Busquen, entren e investiguen. Y lo que es la Galería León Ferrari, también la pueden buscar por Instagram y ser parte de estos talleres, que si quieren pueden participar. Creo que son los días miércoles, si no me equivoco. Búsquenlo, pero me parecía muy fuerte y muy interesante la idea de poder darle vehículo, un ¿no? cauce. Un cauce a la violencia, y unas obras que no sé si se llegan a apreciar en la pantalla, pero la verdad que son de una potencia muy importante. Artistas que también intentan poner un fin a tanta violencia, que a veces somos simplemente el vehículo para eso. Charly García, Adiós sui generis. Canción para mi muerte, emblemática. Esta es una versión que la iba a incluir en Piano Bar, pero fue reemplazada a último momento por Rap del Exilio. Amartya.
Una revista papel hecha radio. Qué picante que nos ponemos acá fuera del micrófono. Deberíamos decirlo adelante del micrófono. Yo no tengo ningún problema. No, yo sí. Claro, o sea, yo tengo mucha información. Yo los grabé a todos. Como todo gente que Qué calva. problema ese, ¿no? Que la gente calva tiene ese problema. Gracias, Mariana Collante, apoyando muy bien. Y si hay foto y video, siempre. Claro, siempre. Pero bueno, ya vamos a... Hablemos de otras cosas. Hablemos de otras, salgamos de acá con toda la elegancia que no podemos tener. Igual nadie escuchó nada, así que ¿de qué vamos? Discusión política o no. Hermosa discusión, a mí me encanta la discusión política. Bueno, la radio es servicio y yo traje imágenes para despejarnos la mente y entrar en escenas del terror. A ver, ¿usted originario. cómo está con el terror? Sí. Primero que un tipo que lo tienen ahí 7 meses vivo y después se desaparece. No, lo tienen medio entre la vida y la muerte, como nosotros mismos aquí en este planeta, entre la vida y la muerte. ¿Y ahora? Ahora vamos a los pueblos originarios del fin del mundo, los Sackman. ¡Wow! Que tienen toda esa estética. Yo lo voy a nombrar acá. Hay un señor que es antropólogo, me acabo de dar cuenta, entonces me da como un poco de vergüenza ahora. Porque estoy hablando de una... Mira esto. ¿Está chamullando? No funcionó, pero la intención estuvo. Pará, bueno, pero te asiste en el relato. No, él me asiste. Bueno, es un pueblo que fue casi convertido en un genocidio, digamos. Había antes de que vinieran los colonos, uno especialmente, Julio Popper, en 1886 dijo, bueno, estos indios, vamos a... Bueno, y hizo de todo. ¿Popper se llamaba? Popper, como Popper. Mirá. Y básicamente quedaron muy poquitos. De lo que se suponía que había 4.000 en 1880 más o menos, quedaron 100. O sea, fue muy rápida porque se los llevó a diferentes pueblos como material de un poco de estudio a Europa, como gente para el servicio al sur de Chile, al sur de Argentina. Bueno, ¿de qué región estamos hablando? Esto es la Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, el fin del mundo, la tribu del fin del mundo. Una de las tribus estaban los yamanes y estaban los onas y los Selknam. Hijos del brazo de tierra es supuestamente lo que significa. ¿Por qué lo traigo? Porque me interesa toda la iconografía que generó todo esto, los artistas. Hubo un diseñador que se quiso apropiar de todos estos dibujos y todo lo que ellos generaban desde el arte, y hubo un juicio que ganaron las familias descendientes. ¿Vos decís que les robaron las ideas gráficas? No me digas, sí. Como que robaron las ideas y los diseños, sobre todo para la ropa. Mirá. Así que bueno, yo les traje para que imagínense que esta gente se convertía en espíritu para las ceremonias de iniciación de los más jóvenes. Eran chicos de 12 a 17 años que de repente estaban sueltos en el bosque y aparecía esa gente así con esas chidis acá, muy bien. ¿Cómo es eso? ¿Por qué hacían eso? Para asustarlos. Decía, claro. Si se la bancan, claro, van a ser hombres. Si no se la bancan... ¿Cómo era el ritual? Claro, es lo que dijo esa, un rito de pasaje, de iniciación en la adolescencia. Entonces te mandaban solo al bosque, y si vos no volvías cagado de las patas, y habías comido, y habías bebido, y habías dormido, y volvías... Sobreviviste. Pero estos espíritus te asustaban. Hay un videoclip de Juana Molina, no sé si lo vieron, espectacular. Ah, mirá. ¿Y qué pasó con esta gente? ¿Esta cultura quedó completamente liquidada? En Chile hay como una cierta comunidad que mantiene, que son descendientes que tratan de que se los reconozca. Todavía están en ese proceso, ¿no? Hay algo, sobre todo por lo llamativo de la iconografía, me parece que eso los hace sobrevivir. Porque no pasa lo mismo con con el otro grupo que eran los Yaganes. Que no se los nombra nunca y también fueron igual de exterminados. Y los yámanas también. Bueno. Y lo que no hay es hablantes nativos.
Claro, se el perdió. idioma se perdió. Y eso no, y esas culturas no están interrelacionadas con los mapuches, nada que ver. No. No llegaron a. Estás hablando de un tema muy complejo. Ah, muy interesante. Porque los mapuches tampoco existen como tal. Claro, vos está bien. tenés una cantidad de redes de filiación, de Claro. cacicazgo, de parentesco, de comerciales. Pero territorialmente. Es que, ¿cómo lo definís? No hay mapas. Claro. Y son cazadores y recolectores. Son. Sí, aparte eran nómades y, bueno, nada, se alimentaban del guanaco. Tampoco tenían tantos recursos, digamos, desde la tierra. Claro. Así No, que muy interesante ese color rojo, negro, blanco. el rojo era... Muy pop. Rojo era sangre y lo blanco era hueso. Así que todo muy Sí, básico. consustanciado con la tierra y con los animales. Increíble. ¿Y esto Así que que- podemos encontrar en algún lado? En la internet. Ahí está, vaya y busque. www.losecnam.com. No, pero miren, ahora ya tienen imágenes incorporadas en el cerebro, la gente que lo pudo ver, si no lo tienen que buscar Busque. para soñar cosas horribles. ¿Cómo lo busco? ¿Me puede repetir No, eso? y busquen el videoclip De de Juana Juana Molina, Molina. Singuiano, que ya la música ya está muy bien, a mí me encanta ella lo que Muy hace bien. Sí. y asusta. Así que, bueno, Selknam. Selknam. Nos vamos en este rito de iniciación justo cuando tenemos que terminar. Exactamente. Nos vamos, nos estamos retirando. ¿Pasó algo en la Argentina? ¿Algo que tengamos que tener mención? No. Estamos bien. Todavía tenemos presidente, creo. ¿Todavía está? Sí, parece Oh, que la sí. confer. Igual estamos en el momento en que la banda se está saludando. Fue un placer tocar con ustedes. en No, Titanic. el Titanic. Los botes ya están todos llenos, chicos. Nos vamos, nos estamos retirando. Gran equipo aquí en la M530. Está durmiendo. No se duerma, no se duerma. No se llega al final lo más lindo, lo más divertido. Julieta Dorio con nosotros. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Pero vos seguís en el túnel. Hija de puta, Dios mío. Hoy me acordaba de eso. Qué cosa hermosa. La señora Mariana Collante. Podemos decir que es crónica de un final anunciado. El señor, la vuelta del señor Nicolás Dulcich. Se acaba el negro, muchachos. Argentina tiene que terminar con el negro como parte del desafío para crecer como país. ¿Qué contexto dijo eso? Se acaba el negro. Del otro lado del vidrio, nuestra productora, que nadie conoce bien su identidad, pero está muy presente, la señora Camila Sánchez. Mi corazón está con ustedes, que hoy circunstancialmente, físicamente, me ha tocado estar en mi país, pero cuando sea posible nos volveremos a ver. En las redes, Violeta Falco. Dice pasar un papelón en Twitter. ¡No! Violeta, por favor, te lo pido, @Revista Martia. En la operación de video, la señorita Ailén Pavón. Sí, a fin de mes, presidente. Y bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto. Es terrible lo que da esto, lo que da. En la coordinación, la señora Victoria Nardone. Y por fin llegamos a este momento tan esperado. Sí, el final. Porque siempre ella tiene audio recopado, ¿viste? Ahí hay una Ay, tramoya porque rara, la tiene atrás, Carlos. Bueno, la ves bien a Victoria, pero en este momento tiene un cuchillo Claro. en la espalda. No, el señor Carlos Di Mare. No me importa lo que piensen. Son troquistas. En la Unión Soviética saben dónde hubieran terminado, ¿no? Y nuestro conductor, el señor Julián Saúd. Vayan a buscarlos y díganles seguros, lo que viene es mejor que lo que termina. Nos retiramos. Recuerden que Revista Martia Se escribe con H. Pugliese. Está terminando. Se termina.